escalares y campos vectoriales. ¿Bien? Y después vamos a ver un poquito de superficies. ¿Sí? Bien. Coman tranquilos mientras... ¡Ay! Perdón, yo quedé que les enviaba esto por... no quise interrumpir la clase práctica mandando las PPT. ¿Quieren que se las mande ahora por el...? Sí, por favor. Ahí las mando. Genial, gracias. No, no. Banquen un segundito. Listo, ahí fueron. Así no tienen que estar copiando. Bien. Bueno, ahí está. Arrancamos con continuidad. La idea, el concepto de continuidad en campos escalares, si entendieron límites, ya está. Es la misma idea que continuidad en funciones escalares, lo que vieron en análisis 1, ¿sí? Para que sea continua la función en un punto, ¿qué tiene que pasar? El límite de x, en este caso x, acuérdense que estamos en campo escalar, o sea que va a ser por lo menos un xy, ¿sí? Tendiendo al punto, ese límite tiene que dar exactamente lo mismo que la función en el punto. Obviamente, la función tiene que estar definida en el punto, ¿sí? Fíjense que ya no pedimos más que sea un punto de acumulación, que antes con límite decíamos, podría no estar definida ahí en el punto, ¿no? Ahora tiene que estar definida, si no, directamente ni podemos hablar, ¿sí? Bien. Cuando decimos que una función, esto lo anterior sirve para un punto. Cuando uno dice, che, esta función es continua a secas sin especificar ningún punto en particular, se refiere a si es continua en todo su dominio. Igual que lo que vimos en funciones escalares. ¿Está bien? Hasta ahí nada raro, ¿no? Bien. Vamos a hacer ejercicios. Este tipo de ejercicios, estos dos ejemplos que vamos a ver, están en la práctica. Son los ejercicios 9, ítem A y B. ¿Sí? Pero esto, el ítem A, el que figura acá como número 1, digamos que va a ser como para precalentar, ¿sí? Pero onda, el ejercicio 2, que sería el ítem B del ejercicio 9, esto lo tomaban muchísimo en los parciales. En una época lo tomaban fija, en todos los parciales tomaban un ejercicio de este estilo, ¿no? Así que bueno, estén atentos, cualquier cosa, pregunta. Bien, vamos con el ejercicio 1. La dificultad acá, me están diciendo, tenemos una función partida.
¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, bueno, tengo que calcular, no sé, f de, por decir algo, de 2, 3. F en 2, 3. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Antes de responder, tienen que ver si se cumple esto de arriba o lo de abajo. ¿Está bien? Entonces, uno primero verifica acá cuál de las dos se cumplen. 2 menos 3 menos 1, ¿es mayor que 0? No. Entonces ahí responden la función ahí en 2, 3 vale ¿cuánto? 0. ¿Sí? En cambio, si les digo, qué sé yo, la función en ¿cuánto vale en 5, 1? Hacen lo mismo, 5 menos 1, 4, positivo, entonces me dicen, vale 1. No hay que hacer ninguna cuenta, ¿está bien? Lo único que tienen que fijarse en qué región están, ¿sí? Es lo mismo que funciones partidas que veían en análisis 1, nada más que acá la partición antes era, no sé, de un punto para la derecha una cosa, para la izquierda otra. Ahora es, no sé, la partición va a ser en este caso una recta, ¿no? ¿Quién es esa recta? Va a ser y igual a x, ¿sí? La que me divide las regiones, ¿está bien? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, nosotros lo que pensamos, a ver, les pregunto, ¿cómo sería el gráfico de esta función o el dibujito de esta función? ¿Cómo sería? Profe, una pregunta. Sí. Ahí lo que me está diciendo es que ¿cómo estaría interpretando en el 1? Cuando la función es x menos y mayor a 0, ¿la función es 1? Claro, a vos te dicen, vos cuando vas a evaluar la función te tienen que pasar dos valores, ¿no? Un valor para x y otro para y. Ahí vamos. Sí, sí. Entonces vos te fijás, vos decís, o la función o vale 1 o vale 0, ¿está bien? Pero vos para poder contestar cuál de los dos tenés que responder, te fijás en qué región estás. ¿Estás en la región esta señalada arriba o estás en la región de abajo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Entonces, una vez que decidís si estás arriba, responde vale 1, y si estás abajo, vale 0. ¿Está? ¿Sí se entiende? Sí, sí, Eh, listo, era eso, la relación de esas Claro, dos cosas. claro. A ver, lo que me divide las regiones es una recta. Perfecto, una recta en R2. ¿Sí? Pero el gráfico de la función, como dice Iván, van a ser dos planos que, claro, van a ser para, o sea, decir que una función vale 0, ¿sí? Estamos diciendo z, el valor de z vale 0. Estamos hablando que estamos a la altura del piso, ¿sí? Y decir que la función vale 1 es que z vale 1, entonces estamos un escalón más arriba del piso, ¿está bien? En realidad son planos paralelos si estuvieran completos, ¿sí? Pero uno está en un costado y el otro en otro, ¿está bien? No están uno arriba del otro, ¿sí? Bien. El dibujito que terminan en x igual a y, claro, exacto, exacto. El consejo es, ustedes grafiquen los distintos dominios de la función, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, ¿está bien? Ustedes dicen, grafico en R2
en R2, ¿sí? El dominio de la función obviamente es todo R2, porque yo digo, acá puedo poner cualquier valor de X y cualquier valor de Y, no tengo ningún problema. Pero el gráfico que uno hace es marcar en qué región vale una cosa y en qué región vale otra. ¿Se entiende? Eso tómenlo como una norma, como una regla de en estos ejercicios, grafiquen primero las regiones, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que a partir de esta recta, que es la recta y igual a X, para un lado va a valer una cosa y para el otro va a valer otra. En toda la región pintada con rayitas marrones, sería la parte en que Y es mayor o igual que X. Entonces, Y es mayor o igual que X, acá la función ahí está valiendo 0. ¿Estamos? Y en toda la otra parte blanca que está sin pintar, la función está valiendo 1. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Bien. Entonces, si uno se pone a pensar y dice, si yo vengo caminando todo por acá, por la parte esta marrón, sin acercarme a este borde, ¿no? Pregunto, ¿todo esto es continuo? Y uno dice, sí, es recontra continuo, es un plano, claro. Es algo plano más continuo que eso es imposible, ¿está bien? Entonces dicen, bueno, la función, toda esta zona, que es cuando Y es mayor que X, es recontra continua. Y en esta otra zona, también, ¿sí? El problema, ¿dónde lo voy a tener? Y lo voy a tener acá, justo en el borde, que es donde pega el salto, ¿sí? O sea, ustedes imagínense que vienen caminando acá por la parte marrón y acá hay un escalón, ¿está bien? O si vienen por el otro lado, si vienen por acá tendrían que subir el escalón y si vienen por acá tendrían que bajarlo, pero acá evidentemente es la región de discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende esto? O sea, el Sí, gráfico de... Genial. El gráfico de la función en R3 me quedaría una cosa así. Si esta es la recta igual a X, estoy por acá arriba del piso y de acá para el otro lado estoy en el piso. ¿Está bien? A ver si se nota acá. O sea, la parte verde es la parte en donde la función vale 0, que es la parte en donde Y es mayor o igual que X. ¿Sí? Y la parte esta, no sé, grisecita, no sé qué color será esto, es donde Y es menor que X y acá la función vale 1. ¿Estamos? Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el conjunto de continuidad de la función? ¿Qué responderíamos? Todo R2, todo tal alrededor que menos X del cero. menos Y sea distinto a 0. Todo R2, salvo que, perdón, el último no lo escuché, que, X menos Y sea distinto de 0. claro, exacto, exactamente, ¿sí? Muy bien. O, en otras palabras, todo R2 menos Y distinto de X, ¿sí? Claro, exacto. Igual a X sería. Tipo, si le pones el menos. Claro, sí, tenés razón. Sí, Ah, ok, gracias. ok. Sí. Lo pensé al revés, ¿no? Como está escrito acá. El conjunto de continuidad son los XY pertenecientes a R2 tal que Y sea distinto de X, ¿sí? Pero Andy, ¿no estamos en R3 en realidad? ¿Cómo no te escuché? ¿No es R3 esto? Ah, buena pregunta, eso quería que saliera.
El conjunto de continuidad lo voy a ver en los puntos del dominio, ¿sí? En los puntos del dominio, ¿está bien? Es verdad, vos estás mirando en R3, ¿sí? Pero cuando ustedes tomen límite, van a ser límite de x y tendiendo a lo que sea, ¿está bien? No van a ser límite de x y z, ¿sí? Miren acá volvemos para atrás un toque. Fíjense, es continua únicamente, sí, solo sí, el límite de x tendiendo al punto, y el punto es un punto del dominio, ¿sí? Y el dominio está, en este ejemplo, en R2, ¿está bien? No estamos, la gráfica de la función está en R3, bien. Pero yo lo que estoy mirando, o sea, estoy mirando la gráfica de la función que no tenga cortes, que no tenga cosas raras. Pero cuando voy a indicar, indico mirando el dominio nada más. ¿Tá? Sí, es como, claro, es como, no sé, en análisis 1 que decían, qué sé yo, esta función es continua salvo, no sé, en x igual a 0, por ejemplo. ¿Está bien? Pero el gráfico estaba en R2, no estaba en R. ¿Sí? Esto está pasando lo mismo. Bien, genial. ¿Alguna duda? Sí, tengan cuidado sobre el error que cometí, que es un error que suele pasar en los exámenes, que si usted, acá estoy poniendo tal que esto sea distinto de esto, pero si yo llegara a poner un menos, tengo que poner un igual, ¿sí? ¿Está bien? Así que tengan cuidado, está bien de las dos formas, pero digo, no mezclen como hice yo. Profe, en teoría, Sí. los puntos de la frontera, ¿no? Lo que pasa que acá, a ver, la frontera más que nada sería la frontera de las dos regiones, ¿no? Porque, digo, el dominio de esto es R2. ¿Y cuál es la frontera de R2? El conjunto vacío. Claro. ¿Está bien? Lo que sí vos podés interpretar como que tenés una región y tenés otra, y sí, y la recta esta, que está acá, esta marrón, es la frontera de las dos regiones. ¿Está bien? Eso Claro, sí. y justamente esa recta sería la que no está en el dominio. Esta recta está en el dominio, lo que no está en el conjunto de continuidad. El conjunto de continuidad, perdón, el conjunto de continuidad está. Claro, sí, tal cual, tal cual. Bien. Andy, no Sí. termino de entender por qué la recta no está en el conjunto de continuidad. Claro, vos imaginate que venís, ¿se entiende este gráfico? Imagínate que, no sé, buscá alguna escalera que esté cerca, algún escalón, no sé, ahí en tu casa, y vos imaginate que venís caminando por acá, justo por el borde, ¿sí? Vos decís, si llego a dar un paso al costado, te caes, ¿está bien? Tengo un salto ahí. Entonces, ahí tenés un corte, ¿sí? Lo mismo que pasaba en análisis 1, cuando venía una curvita y pegaba un salto, acá ahora me pasa lo mismo, nada más que lo que pega un salto son las superficies, ¿sí? Acá yo tengo un plano y acá tengo otro que está más abajo, y entre esos dos planos tenés como un acantilado ahí, ¿viste? ¿Se entiende? Y Ese si sería al salto, revés, si el 1 valdría x menos y menor a igual a 0 y el 0 x menos y mayor a 0, pasa sería exactamente, sí, es lo mismo. es exactamente lo mismo. Te vas a tener,
no sé, esta parte verde más alta y la parte gris más baja, pero el salto lo tenés igual, ¿sí? Ese salto lo tenés exactamente igual, ¿está bien? Sí, sí. Gracias. Genial. No, de nada. Bien. ¿Alguna otra duda de esto? Profe, para que sea continuo en todo R2 tendría que haber sido 1 y abajo también en vez de 0 otro 1 igual. Sí, las Claro, dos y fórmulas diferentes. ahí no tendría sentido, directamente pondría Pones f de R2 x y... y es 1 en todo R2 y se acabó. Claro. Claro, exacto, exactamente. Y esto no importa si ese salto es grande o es chiquito. Esto me pasaba lo mismo si acá decía 1 y abajo decía 0,99. Era un saltito más chico, pero el salto lo tenía igual. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, los dos valores tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahí directamente, acá lo que está pasando es que directamente de la definición de continuidad, miremos de nuevo la definición de continuidad. Para que sea continua, imaginemos un punto cualquiera de la recta esa, no sé, el 0, 0, el 1, 1, cualquiera, ¿no? Para que sea continua, ¿qué tiene que pasar? Que el límite tiene que ser exactamente igual que el valor de la función. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale la función, por ejemplo, en el 1, 1? ¿Cuánto vale? Cero. 0, claro. Porque ustedes dicen, cuando yo voy a evaluar en 1, 1, ¿qué se cumple? ¿Esto de arriba? No, lo de abajo. La función vale 0. Ok. Ahora, fíjense si el punto 1, 1 está acá, por ejemplo. ¿Se llega a ver la flechita del mouse? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, si el 1, 1, a ver, lo voy a hacer más notorio. Esperen que lo pongo. Pierdo un segundito la vista de ustedes, así que cualquier cosa habiliten el micrófono, ¿no? Acá, puntero láser. El 1, 1, imaginemos que está ahí, ¿no? Justito. 1 de X, 1 de Y. Ok. Entonces yo digo, ahí la función vale, dijimos, 0. Genial, vale 0. Pero el límite, ¿cuánto me da? Díganlo con el micrófono porque no los veo. Cero por izquierda y uno por derecha. Bueno, algo así poner. O sea, la idea la tenés. Acá, Pero es en un entorno, no hay por izquierda, por derecha. claro, acá ojo que no tenemos izquierda y derecha, porque suponete que esta recta, en lugar de ser así en diagonal, fuera así horizontal, ¿sí? Y uno diría, bueno, por arriba y por la parte de abajo. Bueno, lo que pasa que lo de la izquierda y derecha que uno usaba en análisis 1, acá ya no existe más. Acá no tenemos izquierda o derecha. Si me acerco a un punto, puedo venir de distintos lados. Pero la idea es esa, está bien. Si vengo caminando por este lado, el límite me da 0, pero si vengo caminando por este otro lado, el límite me da 1. Bueno, Entonces, pero profe no dijo que no era continuo cuando X era igual a Y. O sea que justamente esos valores no estaban en la continuidad, ¿o no? claro, pero voy un poquito más atrás. Yo voy un poco más atrás. Yo digo, para que sea continua, este límite me tiene que dar lo mismo que la función. ¿Sí? Ahora, la función me dio 0. Y el límite, lo que decimos es que
Mirá, este límite, si venís caminando por esta región, te va a dar 0, y si venís caminando por esta otra, te va a dar 1. Entonces, ¿qué respondo cuando me dicen, ¿cuánto vale el límite? 0, 1. No Bien, existe. exacto. Lo que me está fallando acá es que no existe este límite directamente. Ese es el problema, ¿sí? El problema es que este límite no existe. Por eso no es continua. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Imagínense que, a ver, voy a tratar de escribir. Acá. Imagínense que la función fuera f de xy igual a 1 si x, ups, es re sensible esto. Bueno, no lo puedo volver atrás. Me quedó un igual re grandote. Si x es distinto de y. 0 si x es igual a y. Es muy parecida a esta, pero ojo. A ver, esperen. Lo voy a arreglar de esta otra forma. No le hagan caso a esto. Vamos a hacerlo así. Todo esto no va. F de xy igual a 1 siempre, salvo que esté en el punto ahí mejor. 1 a 1. ¿Sí? Y 0 si estoy en 1 a 1. Qué fea esta letra, por favor. Bueno. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ahora yo digo, esta función, les pregunto, con lo que estuvimos viendo antes, ¿es continua, es discontinua? ¿Qué les parece? Dejo de compartir esto, así lo puedo ver. Damián, ahí te admití. Esperen que... A ver qué están diciendo. Discontinua. Ok. Es discontinua. ¿En dónde es discontinua? Es continua en todo R2 salvo en el 1 a 1. Bien, Dani. Muy bien. ¿Qué es lo que está fallando de la... Ahora yo les pregunto, es discontinua en 1 a 1. Genial. Ahora les pregunto, ¿existe el límite tendiendo a 1 a 1? Sí, claro, el límite existe. ¿Qué es lo que me está fallando? Que no coincide con el valor de la función. ¿Se entiende? Y ahí sí yo puedo agarrar y decir, pero pará, esto lo arreglo. ¿Ah? Cambio ese puntito como que ahí
el gráfico de la función sería todo un plano parejito y justo en el 1, 1 tendría un punto que está a otra altura. ¿Sí? Y digo, bueno, ese puntito, ponerlo a la misma altura que los demás y se acabó. Y arreglé y me quedó una función continua. ¿Está bien? En cambio, en el ejemplo este que vimos, en el primero, no hay forma de que ese escalón lo haga, lo arregle. Profe, ¿puede ser que esto sea similar a cuando tenemos una recta y tenías esas descontinuidades salvables que Claro, solamente iban a dar un punto y si lo bajabas ya estaba, porque por derecha o por izquierda iba a dar todo igual es y la solamente misma está mal idea. eso? Exacto, es la misma idea. La misma Pero en un idea nada plano más. todo y grande. ¿Cómo? Como en un plano ahora, en vez de ser solo una recta, ahora es todo una superficie, Exacto, pero tal cual, exactamente. Bien, entonces este quedó claro, ¿no? Vamos al 2. El 2 es un poquito más rebuscado. De estos son los ejercicios del estilo que cuando toman esto, toman de este estilo, ¿no? Obviamente. Ojo porque uno a veces se confunde esto que ve acá, esta expresión, con esta otra, ¿no? Una me determina, por ejemplo, si yo acá les digo, chicos, ¿cuánto vale f de, no sé, por decir algo, de 5,3? ¿Sí? ¿Dónde mira? Arriba. Arriba, porque dicen, a ver, x vale 5, y vale 3. 5 es distinto de 6, sí, entonces miro arriba. O lo pueden pensar, 5 es igual a 6, no. Ah, entonces miran arriba. Ok. Entonces hacen 5 al cuadrado menos 3. 25, 22. Genial. Pero, si yo les digo, ¿y de 4, 2, qué me responden? Abajo. Abajo, claro. Se cumple que x es igual a 2 por 2. Genial, claro. 4 es igual a 2 por 2, entonces dicen vale 3. Genial, perfecto. Fíjense que no reemplazo acá arriba. Bien, entonces, si quisiera hacer acá el dibujito que hicimos de las regiones, ¿cómo nos quedarían? A ver, háganlo ustedes y me dicen. En este. Claro, exacto, Julián. Bien, entonces ustedes dicen, y la parte problemática es la recta esta, x igual a 2y. O la pueden pensar exacto, al revés, igual a x sobre 2, ¿sí? O sea, una recta con pendiente 1/2 que pasa por el origen. Y acá, ojo, no es como en el caso anterior, que de la recta para un lado valía una cosa y de la recta para el otro valía otra. Acá me está diciendo solo en esa recta, solamente en esa recta vale 3. En todos los demás lugares vale x cuadrado menos y. ¿Está bien? ¿Sí?
Entonces, ustedes dibujan esta recta y dicen, acá en esta recta azul, la función vale 3. Fuera de toda esta recta, o sea, en toda la parte blanca, vale x cuadrado menos y. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de la continuidad de esto? Sí, va a ser discontinua, pero lo que nosotros necesitamos ubicar es dónde. En x igual a 2y. Bueno, en principio uno diría, bueno, mira, claro, uno diría, fuera de la recta, si yo me fijo en toda la parte esta que está por arriba de la recta, pero no justo en el borde, la función ahí, ¿cuánto vale? X cuadrado menos y. Genial. ¿Es continuo eso? Sí, es recontra continuo. ¿Está bien? Ah, buenísimo. Entonces, todo por acá arriba, la función es continua. Genial. Y por acá abajo, y también es continuo. También es continuo. ¿Dónde tengo el problema? Y el problema lo podés tener en la recta, que es justo donde la función se parte. Buenísimo. Entonces, uno en principio diría, bueno, en toda esta recta, claro, ahí Bautista ya se dio cuenta de algo. En toda esta recta va a ser discontinua, pero para un cachito. Puede pasar que en algunos puntos de la recta, esto, cuando yo tome el límite y me acerque a esa recta mirando esta función, me dé lo mismo que esto, y puede pasar, lo tenemos que hacer, ¿está bien? A ver, Salvador, vos decís, tenés que fijarte si es discontinua. Puede ser, claro, puede ser continua, no lo sabemos, nos tenemos que fijar. De antemano uno sospecha que en los puntos estos de corte va a ser discontinua, eso lo sospechamos, pero nos tenemos que fijar, esa es la realidad, ¿está bien? Ahora, se nos presenta acá un problema serio, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, ok, fíjate. ¿Qué te tenés que fijar? Y si el límite de la función coincide con los valores de la función. Ok, ¿y en qué punto? Bueno, uno diría, bueno, en los puntos de la recta, pero son infinitos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo encaramos eso? Porque yo puedo agarrar y decir, bueno, tomo el límite, no sé, de x y tendiendo al 0, 0, o tendiendo al, qué sé yo, 1, un medio. Ah, perfecto. Pero no me alcanza con mirar en un par de puntos, tengo que mirar en todo. Bien, cuando x tiende a 2y, en realidad lo que uno hace es plantear un punto genérico de la recta. ¿Sí? Yo digo, cualquier punto genérico de esta recta va a tener obviamente un valor de x y un valor de y. Claro. Y el valor de x lo puedo dejar como x, o mejor, para no confundirlo con la variable x, lo puedo dejar como un valor, qué sé yo, alfa o lo que quieran llamarlo, ¿sí? Yo lo llamé a, ¿está bien? Y el valor de y, ¿cómo va a ser? Y la mitad de ese valor, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos que tomar un punto genérico, como vemos ahí, acá, que ese punto va a tener coordenadas a o alfa, o como lo hayan llamado, a sobre 2. ¿Hasta ahí están siguiendo? Genial. ¿Sí? Disculpen que yo a veces, a ver, yo a veces
reconozco que voy muy lento e insisto con alguna cosa y me quedo ahí, pero porque sé que son temas que cuestan, son difíciles, pero que ustedes digan, mira, ya esto lo entendimos, podés ir más rápido o no, o volverlo a decir porque no lo entendí, ¿está bien? Parametrizar en realidad lo podés pensar como un parámetro, podrías pensarlo como un parámetro. En realidad es más cómodo decir, es un valor cualquiera de X y el otro es ese valor dividido 2, ¿está bien? Es cierto que es un parámetro, ¿sí? Porque esa A la estamos haciendo, digamos, la podemos hacer variar, cosa de cubrir todos los puntos de la recta, ¿está bien? A ver, Lola, pero ¿para qué querés ese punto genérico? ¿Para qué sirve? Bueno, me sirve porque vos tenés que tomar un límite a un punto, a todos los puntos de la recta, ¿sí? Y si voy a tomar el límite a cada uno de los puntos con número, ¿sí? No termino nunca porque son infinitos puntos, ¿se entiende? Entonces, por decir, la única forma de cubrir todos los puntos de la recta es plantear un punto genérico. Y un punto genérico tiene este formato, ¿sí? Un valor para X, alfa o lo que sea, y el valor para Y va a ser alfa sobre 2, ¿está bien? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿se alcanza a ver esto? Sí. Límite de XY tendiendo a este punto genérico, A y A sobre 2, ¿de quién? De la función. ¿Está bien? A ver, me perdí algunos comentarios. Ese punto genérico representa, exacto, Francisco, representa toda la recta. Sería límite cuando XY tiende a ese punto y me da 3. Sí, ahora lo vemos, Felipe. Está bien. Habría que igualar el genérico a 3. Sí, sí, ahora lo vemos. ¿Sí? Por ahora lo que me interesa es que quede claro este pedacito. Está claro que yo tengo que tomar el límite de XY tendiendo a un punto genérico de la recta. ¿Ok? Buenísimo. Bien, claro, Víctor, acá en todos puntos de este formato es probable, uno sospecha de que ahí va a ser discontinua, pero nos tenemos que fijar. ¿Sí? Ahora viene una pregunta muy importante. Cuando yo le enchufe, digo, fíjense que yo acá escribí el límite de f de x. ¿Qué voy a escribir acá en lugar de f de x? ¿Esta expresión de arriba o la de abajo? Las dos. La de arriba, ¿eh? Las dos. Las dos. Bien. Por separado. Es las dos, exactamente. ¿Por qué las dos? A ver, ojo, acá abajo dice 3, pero acá abajo. Sí, habla. Porque el límite tiene que ser igual al Porque de f de abajo. x vale ambos valores. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? F de x puede ser x cuadrado menos y o 3. Puede ser, ambos pueden ser. Ambos son Ajá. f de x. Y Bien. ¿Y alguien más también estaba comentando algo? Claro, profe, porque si sacás el límite de x cuadrado menos y, tiene que coincidir con el límite de abajo, que es 3, para que sea continuo. Ok. O sea, yo lo Sí. veo como que cuando A toma un valor específico, que es un punto de la recta, también te la puedes acercar desde otras partes de la recta, no es que solo te acercas desde la parte de arriba de la función, digamos.
Bien, bien. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Volvamos a mirar un segundito el punto este genérico de la recta. Yo me tengo que acercar a este punto que está acá en rojo, ¿sí? Y alrededor de ese punto, en un circulito muy chiquito, que es de donde me voy a acercar, voy a tener partes que está en blanco, que sería la región esta, ¿sí? Y partes que está en azul, que sería la parte de abajo. Abajo dice 3 porque dice 3, pero abajo podría decir, no sé, por decir algo, x por y menos raíz de, qué sé yo, de x cubo, no sé, invento, ¿no? Podría tener una fórmula arriba y otra abajo, ¿está bien? Lo importante es ver que todo punto alrededor o sea, que esté metido alrededor del punto donde nos interesa, todo circulito va a incluir regiones de arriba y regiones que están abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Distinto hubiera sido que lo de abajo valiera solamente para este puntito rojo. Entonces ahí sí solamente me fijo el límite de lo de arriba. ¿Se entiende la diferencia? Claro, Víctor, sí, tienen que ser iguales los dos límites. Entonces, uno acá tiene que decir, tengo que tomar los dos límites, los dos límites. Entonces, por un lado le tomo el límite a la expresión de arriba y por otro lado le tomo el límite a la expresión de abajo. ¿Sí? Tomarle el límite a lo de abajo es trivial, porque lo de abajo vale 3, entonces el límite no le importa cuánto vale x y cuánto vale y. Eso nos va a dar 3 siempre. Pero cuando le tome el límite a lo de arriba, tenemos que reemplazar la x por una a y la y por una a sobre 2. Entonces nos queda que este límite es al cuadrado menos a sobre 2. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Puedo decir algo que se me ocurrió? Sí, claro. O sea, yo llegué a lo mismo de otra manera. O sea, yo dije que y vale, o sea, como para que sea continua, la función de arriba tiene que valer 3, ¿no? En el punto x igual a 2i, ya que tiene que tender a eso en ese punto. Y al ser continua cumple con eso. Por ende, en el punto x igual a 2i tiene que valer 3. Entonces dije, para que esto se cumpla, y tiene que ser x sobre 2. Y me quedo o sea, lo reemplazo en la de arriba y me queda x cuadrado menos x sobre 2 y tengo que ver que sea igual a 3. Y ahí me queda, como vos te quedó a cuadrado menos a cuadrado, y ahora supongo que las igualarás y te quedará lo que me quedó a mí. Sí, está bien, llegás a lo mismo, pero tené cuidado con algo. Porque vos lo que ahí estás diciendo es, el valor de la función sobre la recta es 3. Genial. Entonces, me tiene que coincidir con el límite de arriba. Ok, eso es cierto. Pero tené cuidado. ¿Por qué? Porque si abajo no hubiera un 3, hubiera, no sé, alguna otra expresión, ¿sí? Vos lo que estarías haciendo es tomando el límite solo a la rama de arriba e igualándolo con el valor de la función, pero te estarías tragando este límite de abajo. No sé si se entiende. Acá es muy finita la diferencia, porque como lo de abajo es fijo, en 3, no pasa nada. Pero si abajo, no sé, hubiera escrito ahí, qué sé yo, no sé, x por y menos c a la x cuadrado, por decir algo, ¿sí? Ahí sonaste, ese límite te lo tragás completamente. Entonces podés llegar a la conclusión
de que, mira, es continua, y no, y resulta que te falla, en realidad te está fallando el límite, ¿sí? ¿Está Sí, bien? se entendió perfecto. Genial. Muchas gracias. No, de nada. Profe, cumplen las Bien. mismas normas que análisis 1. Como cuando te daban una Claro. función partida, te tenían que sacarle límite a ambos lados y tienen que coincidir para que haya límite. Para que haya continuidad, digo. Exactamente, exactamente. Claro. Bien, entonces acá, como bien dijeron, para que este límite me dé ok, para que haya límite, fíjense que todavía no estamos mirando el valor de la función. Nada más estamos viendo, che, el límite tiene que existir. Ok. Estas dos cosas tienen que ser iguales. Entonces, si igualan esto a lo de abajo, ¿qué valores de A les sale? Les queda una cuadrática y les sale que A tiene que valer ¿cuánto? Dos, bien. Un valor es 2, perfecto, porque 4 menos 1 es 3, genial, me da 3. Y menos 2 no, con menos 2 no anda esto. Menos 1,5, bien. Exactamente. A tiene que valer 2 o tiene que valer menos 3 medios. ¿Sí? Pero ojo, ¿quién es el A? ¿Qué vendría a ser? Y A es el valor a donde X está tendiendo. Entonces, los puntos que van a estar en R2, claro. ¿Quiénes van a ser los puntos? Y bueno, uno va a ser, si A vale 2, el I va a valer 1, ¿sí? Y el otro, ¿cuánto va a valer? Claro, menos 3/4, bien. Entonces me va a quedar estos dos puntitos. El punto A va a ser el 2,1 y el B va a ser el menos 3 medios, o P y Q, como lo quieran llamar, menos 3 medios, menos 3/4. Bien. Ojo, ¿qué estamos diciendo que pasa en estos dos puntos? Hasta este momento, ¿qué estamos diciendo? Tengan cuidado. Uno está diciendo, es continua. Acá me estoy fijando, el link bien, Felipe. Acá lo que estoy diciendo, todavía no dije nada de si es continua. Acá lo que estoy diciendo es, en estos dos puntos existe el límite. Ojo, ¿sí? Porque en un examen en general llegan hasta acá y el ejercicio lo cierran ahí. Y me falta un cachitito más. ¿Qué me faltaría decir? Porque acá estoy diciendo, claro, ahora reemplazo, exacto. Hasta acá lo único que dije es, che, mirá, en estos dos puntos el límite anda bien. Ok. O sea, de la definición de límite, de continuidad, me fui recontra atrás. Recién me fijé la parte del lado izquierdo. Digo, ahí el límite existe, ¿qué me falta ver? Si coincide con quién, con el valor de la función. ¿Está? Bien, y el valor de la función es trivial, porque el valor de la función en cualquiera de esos puntos, como están sobre la recta, estos dos puntos, ¿cuánto vale la función? Y vale 3. Y me coincide con el límite. ¿Está bien? Pero eso lo tienen que escribir. Entonces tienen que escribir esta leyenda de acá abajo y decir, además, el límite que acabo de mirar, que existe,
me coincide con el valor de la función. Entonces recién ahí estoy diciendo, en estos dos puntos es continua. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sé que es más complicado de entender que de hacer. Sí, decí. No entendí la última parte. Claro. Yo acá lo único que hice es tomar límites. ¿Sí? Y lo que esfuerzo es que para que estos límites me den ok, esto tiene que ser igual a lo de abajo y de ahí despejando digo, pero entonces la A tiene que valer o 2 o menos 3 medios, con lo cual los puntos que esto me da ok van a ser el 2, 1 y el menos 3 medios menos 3 cuartos. ¿Sí? ¿Qué me está pasando en estos puntos? Que este límite, fíjense, si yo pongo en X un 2 y en Y un 1, esto me tiende a 3, que es lo mismo que esto de acá. Y si pongo menos 3 medios y menos 3 cuartos y hago la cuentita, también me va a tender a 3. Perfecto. Pero hasta acá lo único que dije es, el límite existe. No estoy diciendo que la función en 2, 1 y en menos 3 medios y menos 3 cuartos valga lo mismo. Es nada, es medio renglón que ustedes tienen que agregar con esta leyenda diciendo, che, además, justo en 2, 1, mirá que la función te da lo mismo que el límite. Es una tontería lo que tienen que escribir, pero digamos que si uno lo deja acá, está incompleto. ¿Por qué? Porque lo único que estoy diciendo es, en estos dos puntos existe el límite, pero no me fijé que fuera igual que la función. ¿Entiende? Sí, perfecto. Genial. Muchas gracias. Entonces, agregan esto y ya está. Se puede asegurar que todos los demás puntos de la recta son discontinuos, exacto, Faustino, porque ahí, fíjense que estas dos cosas me dan lo mismo solamente para estos dos valores, para ningún otro. Para ningún otro. ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta original del ejercicio, me decía, indícame cuáles son los puntos de continuidad de esta función. ¿Ustedes qué dirían? Ojo porque acá, claro, ojo porque acá muchas veces uno con el entusiasmo dice, los puntos de continuidad son el 2, 1 y el menos 3 medio, menos 3 cuartos. No, claro, y además todo R2 salvo la recta, ¿sí? Ojo, ¿está bien? ¿Se entiende? Entonces la respuesta sería esta, la continuidad, el conjunto de continuidad, siempre en el dominio, lo indico, son los XY pertenecientes a R2, acá faltó una barrita, agréguenla, tal que X sea distinto de 2Y, y le agrego con esta unión los dos puntitos que sacamos. ¿Sí? ¿Está bien? Si me hubieran preguntado el conjunto de discontinuidad, uno diría, y los XY pertenecientes a R2, tal que X sea igual que 2Y. Menos, y le quito estos dos puntos, porque ahí sería continuo. ¿Está bien? ¿Queda claro esto? Pregunten. El último de certificar. Bien. Genial. El dominio es todo R2, claro. El dominio es todo R2. Sí, esta función no tiene ningún problema en ningún lado.
sea, problemas de dominio. ¿Sí? Lo que sí es discontinua en esa recta, salvo en estos dos puntitos. ¿Qué es lo que me está pasando para que uno lo imagine? La función va a tener un dibujo particular, ¿sí? Y esta recta va a estar a una altura que justo en estos dos puntitos va a coincidir con el resto del dibujo de la función, ¿sí? Pero salvo en estos dos puntos va a quedar como desfasado. No sé si se entiende la idea. No sé cómo hacer el dibujo de esto, pero digo, esto de acá me va a determinar una superficie. Y esa superficie de esta recta la pueden pensar como que es una cuerdita que está, un alambre que está a altura 3, va a quedar a distinta altura de esa superficie, ¿sí? Salvo en el punto 2,1 y en este otro. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda de esto? No. Bueno, la continuidad en campos esta continuidad que acabamos de ver de campos escalares, porque hay algún ejercicio por ahí, no le lleven, no se preocupen demasiado porque hay un ejercicio de mostrar que no le lleven el apunte, ¿sí? Pero para que uno comprenda la idea de lo que busca ese ejercicio, es lo siguiente. Lo que me dice esto es, si una función, por ejemplo, de R2 a R, ¿no? Es continua en un punto, entonces cualquier curvita que pase por ese puntito, esa curva en particular también va a ser continua. ¿Me explico? ¿Sí? Esto me está diciendo, si en este punto A la función es continua, te acerques por donde te acerques, va a ser continua porque existe el límite y porque ese límite coincide con ¿quién? Con el valor de la función. Si vos venís caminando por alguna recta, por ejemplo, obviamente esta recta va a ser continua, no va a tener ningún corte, ni un salto, ¿sí? Pero no solo recta, sino cualquier curva que uno se imagine que me lleve a ese punto, estas curvas van a ser continuas. Imaginen las curvas, no sé, sogas que están puestas en el espacio, ¿no? Porque estaríamos en R3, ¿sí? Bueno, esas sogas, esas cuerdas no van a tener cortes ni nada extraño, ¿sí? ¿Se entiende la idea? No pasa lo contrario, o sea, lo que uno dice el recíproco, ¿no? ¿Qué sería el recíproco? Que si yo voy caminando por una cuerdita y esa cuerdita es continua, no me asegura que el resto de la función sea continuo, ¿está bien? Esto es un poco lo que vimos el otro día con límites, ¿sí? Cuando nosotros nos acercábamos a esas funciones raras que por una curva nos daba una cosa y por otra nos daba otra, esas curvas tenían límites, ¿sí? Lo que pasa es que no coincidían con otras, ¿está bien? ¿Se entiende la idea? ¿Se les ocurre algún ejemplo de que pase esto? Una función que sea continua por una curva, pero resulta que la función en sí no sea continua.
Pero no hagan trampa y no miren la solución de la que ustedes tienen, las diapositivas, ¿sí? Alguna función en R2 que digan, o sea, de R2 a R, que digan, mira, es continua por esta curva, la curva es continua, pero la función en sí no. Como gráfica estábamos en análisis 1, ¿no? Claro, el ejemplo que da Bautista tal cual. Esa es lo que vimos el otro día, el lunes. Un ejemplo es ese. Perfecto. Y otro más sencillo de ver y más gráfico es este que les muestro. La función vale 0 si x por y es distinto de 0 y si no vale 1. Vamos de nuevo. Si x por y vale 0, la función vale 1. Si no vale 0. Pregunto, ¿dónde x por y me da 0? Si es 0, bien Matías, si es 0 o x es 0, o sea, ¿en dónde? En los ejes, bien, bien Franco. Entonces, claro, en el origen y en los ejes, muy bien. Entonces, ¿cómo sería el dibujito de esta función? ¿Se lo imaginan? Sin hacer trampa y mirar el dibujito que está puesto ahí. Esto me está diciendo, mira, en los ejes, esto dicho en criollo me está diciendo, en los ejes la función vale 1. Estoy a altura 1. Y salvo que estés en los ejes, la función vale 0. Entonces sería, claro, todo a altura 0, el piso, y salvo en los ejes hay como dos cuerditas. Claro, exacto. O sea, el dibujo de esta función sería algo así. ¿Lo ven? La función vale 0 siempre, estoy en el piso siempre, porque en cualquier punto del piso, salvo que no esté en los ejes x por y me da distinto de 0, entonces la función vale 0 ahí. Y justo, ya sea en el eje x como en el eje y, ahí la función está a altura 1. Entonces ustedes imagínense, esperen que cierro, que mi vecina, la que es sorda, cuando se pone a hablar por teléfono, grita mucho. Bien, entonces ya la conocen. Claro. Bien, entonces, ustedes imagínense que, que estas dos son cuerdas de un equilibrista que viene caminando por acá, ¿no? ¿Sí? El tipo viene caminando por acá, ¿sí? Y, no sé, pongámosle que este 1 es, no sé, altura, qué sé yo, 10 metros, no sé, para ponerle un poquito de más emoción. F por el oído de... Bien. Y ustedes imagínense, o sea, la cuerda esta es continua, si no el equilibrista se caería, ¿sí? Pero, o sea, esto si lo miro así solito, esta cuerda sí, obvio que es continua, y esta otra también. Pero si uno da un paso al costado, o sea, si me salgo de la cuerda, no es continuo, ¿sí? Tengo un salto ahí. ¿Está bien? ¿Vieron entre paréntesis la película, una que estaban dando en el cable?
de un tipo que cruzó de verdad, que fue de verdad las Torres Gemelas, no sé, con así, por una cuerda floja. Lo miraba y ya me hacía mal el estómago. Yo solo de imaginarlo, claro. Bueno, imagínense ese tipo caminando por ahí, era yo. Bueno, esa soga por donde iba caminando era continuo, ¿sí? Pero todo alrededor no. O sea, la función, si la miro completa, no es continua. Pero si yo me fijo solo en la cuerdita esta o solo en esta, en alguna de las curvas sí son continuas. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Eso es para un ejercicio que anda por ahí, que les dicen, demuestre, que no les lleven el apunte a eso, pero lo importante es que sí sepan la idea. Nosotros esto lo usamos al revés. Nosotros decimos, bueno, si me acerco por una curva, y si me acerco por otra y me dan cosas distintas, decíamos que no tenía límite. Bueno, para eso lo usamos. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de esto? Genial. Bien, continuidad en campos vectoriales. Si uno entiende en campos escalares, ya está. No hay demasiado que explicar. Fíjense que ahora, en lugar de un número, esto me va a devolver un vector. ¿Sí? La función en el punto también me va a devolver un vector. Bueno, tienen que coincidir. Y esto es equivalente a decir que cada uno de los campos escalares, cada una de esas componentes del vector, tiene que ser continuo y chao. ¿Sí? Con que una sola me falle, listo. Dicen, bueno, todo el campo vectorial no es continuo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otro tema, como diría Santo Biasati, superficies. ¿Sí? Bueno. A ver, si ustedes tienen en mente la definición de curva, ¿se acuerdan la definición de curva cómo era? O la idea de curva, ¿qué tenía que pasar? La imagen de una función vectorial que era continua. Bien, Felipe. Bien. Listo. Ahora en lugar de una función vectorial, o sea, eso era, salía de R y caía en R2 o R3. ¿Está bien? Bueno, ahora en lugar de una variable, salgo de dos variables. ¿Está bien? Si salgo de dos variables y caigo en tres, y esa función es continua, entonces la imagen de esto es una superficie. Ojo que acá están pidiendo que el dominio ese sea conexo, un conjunto conexo, ¿sí? Que no esté, que no esté en pedacitos. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Entonces, la superficie va a estar en la imagen. Acá voy a mirar la imagen. ¿Sí? Entonces, podemos pensar que esa función depende de dos variables, llamémosla U y B, y me devuelve tres variables, llamémosla X y Z, y la superficie serían esos X y Z, ¿sí? Que me devuelve esta función. Siempre, obviamente, que esta función sea continua. ¿Está bien? Bien, entonces,
Pregunta. El dominio de esta función está en R2. La imagen en R3. La gráfica de esta función, ¿en dónde estaría? En R5, claro. La gráfica de la función. Yo digo claro y pusieron R3. Está bien, bueno. En R5, claro. No, perdona vos, que yo soy chicato y que miré así de un golpe y me pareció que era un 5. A ver, vamos de nuevo. Acuérdense que la gráfica de la función tenía que sumar dominio más imagen, ¿sí? Pero lo que yo estoy... No, R5 no. Salvo que salga algún decreto. No lo podemos graficar. No, uno hace cosas creativas como les decía la vez pasada, no sé, si tengo que dibujar cosas en R4, dibujo pelotitas más grandes, más chicas para representar la cuarta dimensión. Y en R5 podríamos hacer cosas por el estilo. No, olvídense. Podemos soñar, claro. Bien. O sea, hacer una elipse en R2. Buenísimo. Digo, la gráfica de esta función estaría en R5. Lo que uno hace es dibuja el dominio por un lado en R2 y dibuja la imagen por otra en R3. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que tienen que tener en claro que la parte de R3 es la superficie. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Tengo una función que depende de u y de b, donde me devuelve 3 coordenadas. ¿Sí? Una va a ser coseno de u, otra va a ser seno de u y otra va a ser b. Y acuérdense de decir u y b a dónde pertenecen. Por ejemplo, acá me dice que u pertenece a 0,2pi y b entre 1 y 3. ¿No? Podría ser que b fuera todos los reales, no sé. Bien. ¿Llegan a imaginar? A ver, uno dice, ¿esto me determina una superficie mirando solo la imagen? Y sí, porque es continuo esto, sí, es recontra continuo. Ok, listo, esto es una superficie. ¿Llegan a imaginar cómo es esa superficie sin hacer trampa y adelantar las diapositivas? Un cilindro, bien, bien Agustina, un cilindro. Es un cilindro, exactamente. Bien. Cuando la superficie viene escrita así, decimos que está como, que está parametrizada. Esta superficie está parametrizada, al igual que las curvas. Ustedes dicen, pero yo el cilindro lo escribía sin tanto piripipí. Sí, está bien. Eso es desparametrizar y escribirlo en formato cartesiano, ¿no? Ahora vemos por qué un cilindro. Bien. La idea es esta. Si ustedes no se dan cuenta que es esto y les dicen, miren, tienen que graficar esto, dicen, oh, soné. Bueno, lo que uno arranca es diciendo, bueno, la primera coordenada es X, la segunda es Y, y la tercera es Z. Entonces, escriben esto, ¿sí? Y ahora tienen que empezar a buscar relaciones entre las variables. Lo que vemos es que la Z no se puede relacionar de ninguna forma porque decimos la Z vale B
Y la B, al margen de que se mueve entre 1 y 3, como que es libre y no tiene nada que ver ni con la X ni con la Y, porque tanto acá como acá no hay ninguna B ahí dando vuelta. Entonces la única relación que puedo encontrar es entre X e Y. Y como tengo seno y coseno, acuérdense que siempre seno al cuadrado más coseno al cuadrado de lo que sea, siempre que sea lo mismo, me daba 1. Entonces ustedes pueden decir, coseno al cuadrado más seno al cuadrado va a ser igual a 1, que es lo mismo que decir que x cuadrado más y al cuadrado es 1. ¿Estamos? ¿Se entiende, Caterina? Genial. Y uno dice, bueno, ¿y con la z qué hacemos? Bueno, y la z vale cualquier cosa siempre que esté entre 1 y 3. Siempre que esté entre 1 y 3 porque me están diciendo B tiene que estar en este intervalo. Si acá hubieran puesto que B pertenece a los reales, acá directamente a la z ni la ponemos. ¿Sí? O ponen z pertenece a los reales y chao. ¿Sí? Bien. Entonces, habíamos visto, no me acuerdo en qué número de clase, en donde vimos cuádricas, que esto era un cilindro. Era un tubito, ¿no? Entonces el dibujito es este. Si la B no tuviera restricción, si fuera cualquier número real, el tubito sería un tubito infinito para arriba y para abajo. Pero como me dicen que van entre 1 y 3, va desde 1 a 3. ¿Está bien? Bien. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Genial. Bien. Les hago yo una pregunta porque es algo que después, cuando más adelante vean integrales, es algo que uno siempre tiene terribles dudas y cuesta decidirse y bueno, y muchos ejercicios salen mal justamente por esas dudas. Yo pregunto, ¿la superficie quién es? ¿El tubo? ¿Solamente el tubo? ¿Es el tubo con las dos tapitas, la tapita de arriba y la tapita de abajo? ¿O es solo las dos tapitas, sin el tubo? ¿Qué arriesgan? Todo el tubo con las dos tapas, el tubo sin tapas, el tubo con tapas. Bueno, ok, bien. El tubo solo. Ok. Bueno, tubo. Bien, bueno, todos están de acuerdo de que el tubo entra. Hay para todos los gustos. Nadie dijo solo las tapas, eso nadie lo dijo. Bien. Bueno, ¿vieron? Esas dudas aparecen el día del final, porque estos son los temas que entran más que nada en el final, ¿sí? Entonces están en el final y dicen, bueno, es con tapa, sin tapa, ¿no? Y están así, entonces uno como decide, saca una moneda y la tira y bueno, y ahí elige, ¿no? Bueno, vamos a ver, claro, vamos a ver cómo decidir. Hay dos formas de decidir. Una es decir, lo que tiene el igual, la ecuación que tiene el igual es la superficie. Esto, la z entre 1 y 3, es una restricción solamente, que si no estuviera sería todo el tubo infinito. Pero al estar lo que hace es hacer un tubo más cortito, pero el tubo sigue siendo este. La superficie sigue siendo esta de acá. ¿Sí? ¿Se ve?
Se ve la flechita, ¿no? Es x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y la otra forma de decidir, si uno sigue estando con dudas, dice, bueno, a ver, si la tapa ni la de arriba ni la de abajo, es solo el tubo, claro. Si la tapa entrara, ¿sí? Ya sea la de arriba o la de abajo, debería cumplir con todo esto, con todas las restricciones. Entonces es fácil, elijan un punto cualquiera de la tapa, por ejemplo, de la tapa de abajo, o la de arriba, la que quieran. ¿Cuál sería un punto del medio de la tapa? El 001, claro, el 001, ¿no? El -1 no, el 001 sería, o el 003 de la de arriba, bien. Entonces dicen, ese punto, el 001, debería cumplir con todas las expresiones que están acá escritas, ¿sí? Entonces, 001, la z vale 1, ¿está entre 1 y 3? Sí, ok. Y x cuadrado más y al cuadrado, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, 0, ¿es igual a 1? No, listo. Entonces la tapa no va. ¿Está bien? ¿Entienden? Bien. Entonces, ojo que es el tubito, es la parte esta pintada de, bueno, no sé de qué color, les dije que soy daltónico. No soy daltónico, pero no conozco los colores, no sé, morado, colorado, no sé. Bueno, de ese color, rojo. Bueno, Franco, sos igual que yo, esto no es rojo. Magenta, claro, es magenta. Bueno, sin la tapita de arriba ni la de abajo, ¿sí? Ni la de abajo tampoco. Bien, bueno. ¿Cómo hacemos si me viene una superficie escrita en formato cartesiano y digo, lo quiero escribir en forma paramétrica? Lo quiero escribir en forma paramétrica. Bueno, muy fácil. Si pueden despejar una variable, despejan y se acabó. ¿Está bien? Acá, ¿cuál es la más fácil de despejar? La x, claro. Acá despejo x y me queda que x es 1 más y al cuadrado menos 3z, listo. Entonces, la variable y como la z son libres, a una la llamo u, a la otra la llamo b y se acabó. Entonces me queda esto. Parametrizo diciendo la superficie esta parametrizada va a estar determinada por una función de u y b, en donde y vale u, z vale b, y x vale u más u al 1 más u al cuadrado menos 3b, con v perteneciente a los reales y chao. ¿Sí? Acá usamos los mismos trucos de siempre. Si tuviera cosas al cuadrado que se están sumando, usan seno y coseno, etc. ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos esta acá para parametrizar, dicen, bueno, x es coseno de u y es seno de u, y la z es otra variable, b. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿Entendió? Genial. Y como caso particular, no entendí muy bien esa parte. ¿Cuál, Franco, decí? Habilita el micrófono y decí. Lo de recién de parametrizar. Ok.
siempre que puedas despejar, o sea, a vos te viene una superficie escrita así en cartesiana. Ah, no te preocupes. A vos te viene una superficie escrita en forma cartesiana. Y vos decís, por lo que sea, necesitas parametrizarlo. Entonces, agarrás y decís, bueno, despejo una variable en función de las otras dos. En este caso, la que me convenía era x, pero podían haber despejado z también. Y no, ¿por qué? Porque al estar al cuadrado, y si al pasar el cuadrado como raíz, voy a perder una parte de la superficie, ¿se entiende? Entonces, siempre despejen alguna que no esté elevada al cuadrado, ¿no? Bien, entonces despejo x. Como x me quedó dependiendo de dos variables, y estas variables pueden valer lo que se les antoje, digo, bueno, y, a ver, podría haber dejado y como y z como z, y poner todo en función de y de z. ¿Está bien? En lugar de poner u y b, acá poner y z. ¿Está? Bueno, pero acá lo que hice es decir que la i, como vale cualquier cosa, esa cualquier cosa la llamé u, y z vale cualquier cosa que no tiene por qué ser la misma que i, entonces la llamé b, e i me quedó 1 más la primera cualquier cosa al cuadrado menos la 3 por la segunda cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí me quedó parametrizado. No, Franco, no. Este es un ejemplo aparte. Nada que ver con la otra. Sí. Bien. Caso particular de superficie. Caso particular de superficie. Me viene una superficie escrita como z igual a una función que depende de x, y. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un ejemplo. Acá yo puedo parametrizar directamente diciendo que x es x, y es y z es f de x, y. Entonces me queda esto, que después vamos a usar bastante cuando entremos a hacer derivadas, etc. ¿Está bien? Bien. Por ejemplo, z igual a x cuadrado más y al cuadrado, que dicho sea de paso, ¿qué es esto? ¿El dibujito de qué cosa? Un cilindro, casi, un cono, casi. Infinito es, un paraboloide, bien. ¿De qué tipo? Si no se acuerdan los nombres, con describir la superficie está perfecto. Hiperbólico, elíptico, bien Lola, bien, elíptico. No hiperbólico, bien. Con que ustedes reconozcan, no importa si se confunden los nombres, no es importante. Pero lo importante es que ustedes digan, esto es una copita. Cuando vean esto escrito, digan, esto es una copa. ¿Está bien? Listo. ¿Sí? No sé, si quieren para practicar así, se lo van acordando, no sé, en las casas, cuando van a poner la mesa y digan, pongo el, qué sé yo, el paraboloide elíptico, ¿sí? Sí, comemos cena de gala, no sé, claro, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces así uno se le empieza a meter en la piel estas cosas, ¿no? Bien, bueno, esto es una copa, genial. Ahora, el cilindro sería todo el tubo,
Y el cono sería recto, así como el embudo, ¿no? Esto no, esto es redondito. Bien, digo, ¿cómo parametrizo esto? Muy fácil. X es X, Y es y Z es X cuadrado más Y al cuadrado. Y X, Y pueden valer cualquier cosa. ¿Está bien? Bien. Dibujaba las ecuaciones en todas las cosas de la casa. Buenísimo, Agustina. Bueno, genial. ¿Quedó alguna duda? ¿No? Tengo una consulta, profe. Sí, claro. En el caso del cilindro, de lo que estaba hablando en el anterior ejercicio, Sí, ¿en qué caso sería que incluyera la tapa? Ah, bien. No. Para incluir la tapa, yo debería decir lo siguiente. S es una superficie que es la frontera del cuerpo y mando todo esto. ¿Sí? Sí. Y acá en lugar de 1 igual a 1 debería decir menor igual a 1. Menor igual, claro. Ah, ok. ¿Sí? Esa es la única Entonces, diferencia. claro, yo diría, para incluir las tapas, diría la superficie frontera del cuerpo determinado por, y acá le enchufo un menor igual, y ahí, como estoy diciendo, la frontera de ese cuerpo, ¿sí? Y Sí, la sí. frontera sería la tapa de arriba, la tapa de abajo, más el tubito también. Está bien. Y tengo o sea, una media duda que cuando integras, ¿qué estás integrando? ¿Solamente lo de afuera o todo lo que está adentro también? Mirá, eso es culpa mía por mencionar la palabra integral. Todavía falta, ni pienses en eso, no pienses en eso. Ah, ok. Falta mucho, falta. ¿Sí? Bueno, Porque las integrales en análisis 1 eran integrales simples, acá vamos a tener 10 millones de integrales, bueno, 10 millones no, pero tenemos un montón de tipos de integrales distintas y todavía falta años luz para eso, ¿sí? Así que no, por ahora no piensen, pero esto que vimos antes sí es muy importante, en especial en la parte de integrales. Pero bueno, está bueno que ya lo vayan manejando de ahora, así cuando lleguen esos temas no les resulte algo familiar, digamos. Claro, dale, Víctor se ve asustado. gracias, profe. No, de nada. Andy, ¿hasta qué ejercicio de la práctica? Eso les iba a decir. Deberían poder, esperen que abro la práctica, pero terminan la práctica, la 2, directamente, ¿no? A ver, ¿tienen abierto ahí la práctica? Yo creo que la tengo abierta. Acá la tengo abierta. La práctica 2 termina con superficies. Así que pueden terminar con una cuestión más de la práctica. Nicole, sí, gracias, Nicole, por hacerlos acordar. Una cuestión más de la práctica, que tengo la grabación.